Bueno, regresamos con la imagen, pequeño problema ahí de comunicación. Estábamos hablando y señalando que es muy difícil que alguien en este país vaya a poder romper el récord de don Daniel Dorindo Cárdenas y haberse mantenido por tantos años, por 50 años aproximadamente. Eh, ¿Qué representa Dorindo para el país? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué representa Daniel Dorindo Cárdenas para el país? La historia del acordeón, lo dijimos hace un rato, está ligada a Daniel Dorindo Cárdenas. Eh, por eso que a mí me parece que es el músico de intérprete del acordeón por antonomasia de la República de Panamá. Eh, yo he estado estudiando a Gelo, que tiene muchos méritos. He estado siguiendo la trayectoria musical de Dorindo Cárdenas. Y Dorindo Cárdenas es realmente el hombre que hace del acordeón en la República de Panamá un instrumento respetable, ¿no? Este es el hombre marca del país en términos de música de acordeones, porque se le han hecho muchos homenajes a Dorindo Cárdenas, muchos homenajes a Dorindo Cárdenas que no son suficientes, dirá usted, eh, pero en el caso eh, de Daniel Dorindo Cárdenas estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Bueno, aquellos que nos están siguiendo, si perdimos la señal hace un momento, estamos regresando nuevamente en otra, en el mismo canal, en otra grabación. ¿Eh? Así que vamos a continuar. Vamos a ver quién tenemos aquí en, eh, que nos están siguiendo a esta hora, que es importante que estemos claros en el caso de el tema de hoy, que es Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez. Eh, Vamos a ver, hemos tenido alguna dificultad con la señal de Facebook. ¿Eh? Aquí está nuevamente, sí. Gloriver González dice, para mí la música de Dorindo es como la más pura, porque su estilo no tiene tanta pifia, dice ella entre comillas, como otros músicos. Eh, Omar Chipsen Jiménez, agradecemos también su presencia aquí en este programa de Agenda Cultural que tiene hoy. Para mí es muy grato hablar sobre personajes como estos, personajes de la península. Y qué bueno que Daniel Dorindo Cárdenas aún esté por allí, aún toque, aún de entrevistas a los medios. Eso es muy importante. Es importante para nosotros porque en el fondo, Dorindo con su música es un desafío a esos grupos dominantes de Panamá. Resulta que aquel muchacho de Aguabuena, de sectores de Sabana Grande, aquel santeño, nacido en un pueblito en aquella época, eh, desafía los esquemas musicales de la República y le dice a la nación, pues, estos somos nosotros. Lo dice con su música, lo dice con su orgullo santeño, lo dice con su cantalán, con su cantante, ¿no? Con la gente que la acompaña. Eh, Hay un personaje interesante a propósito de gente que la acompaña y de los vínculos con Colombia que hablamos hace un rato. Es el caso de Rufino García. No hay un panameño que haya cantado porros como Rufino García. Y ahí están en las grabaciones
que son testimonios. Rufino García desapareció hace un par de años atrás, ¿no? Pero era el hombre que en el conjunto de Dorindo cantaba los porros, ¿no? Ese Dorindo que comienza a tocar en los jardines, eh, que tocaba sentado en un taburete y que daba 3 golpes sobre la caja, a veces de cerveza, para indicar al grupo que tenían que arrancar la música. Todavía algunos músicos hacen eso, pam, 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 con el pie, y comienzan a tocar. Eh, Dorindo ha impregnado la música de acordeones de este país y le debemos mucho, porque esos santeños que van a estar, y herreranos y peninsulares que van a estar diseminados por la geografía nacional, no solamente llevan las costumbres, llevan la música de Dorindo Cárdenas. Son la gente que después va a hacer jardines de baile por la geografía nacional. Y el baile se va a convertir de acordeones en una institución. Y se va a convertir también en una forma de vida. Y detrás de eso está Dorindo Cárdenas. Ahora tenemos muy buenos acordeonistas o acordeoneros, como dicen los colombianos. Eh, pero todo eso es posible por Dorindo Cárdenas, por un Gelo Córdoba, eh, que cuánto comenzó ganando Dorindo Cárdenas. Una cifra realmente irrisoria para la época. Los lugares también donde tocaba Dorindo Cárdenas, eh, los jardines o jorones que van a surgir posteriormente, ¿no? Incluso el propio Dorindo Cárdenas va a ser una empresa, Orca, y va a tener con sus hermanos un jardín icónico en la República de Panamá, en la capital de la República. El Jardín Orgullo de Azuero, el Orgullito de Azuero, que después lo van a tener en Guararé. Eh, Hay muchas cosas ligadas a Dorindo Cárdenas, y no solamente el legado musical, por eso yo hablaba de la identidad. Eh, y Dorindo saca el acordeón y lo lleva a la televisión, eh, y toca para la radio, y se convierte en un personaje interesantísimo, interesantísimo, don Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, ¿verdad? Agradezco a Enis Espino, a Joaquín Palma, a Digna Martínez, Álvaro Sebastián González, Carmen Barahona de Jordán, Digna Raquel Saavedra, Mendieta, entre otras personas, eh, Flor de María, Mimia Bernal, Hernán Mendoza, Emilia Iturralde, hablando del más grande acordeonista de la República de Panamá. Yo hablaba hace un rato de cómo ha influido la misma personalidad de Dorindo Cárdenas en, en su éxito. Es un hombre que también estaba con los que lo seguían. Mi suegro, por ejemplo, adoraba la música de Daniel Dorindo Cárdenas. Y ese acordeonista, cuando falleció en el cementerio de la villa, ahí estaba Dorindo Cárdenas acompañándolo. Son esas cosas importantes, ¿no? Eh, el hombre campesino que no deja de ser campesino, el hombre que no se le sube los humos a la cabeza. Ese es Dorindo Cárdenas, que debiera ser emulado por otros músicos nacionales. Eh, por eso la música de Dorindo es un desafío para algunos hábitos, para la gente que bailaba en la creme, eh, que les gustaba la música de orquesta. Gracias a Dorindo y a Gelo, hasta en el Club Unión,
está la música de acordeones. Eso es ese acordeón que representa el triunfo sobre el violín. Ahora, en los últimos 10 años, el violín está recobrando otra vez su protagonismo al lado del acordeón, pero el acordeón sigue siendo dominante en la música popular panameña. Dorindo invierte las cosas. Las cosas siempre han venido de Panamá para acá. Dorindo lleva la música nuestra de aquí para allá. Por eso hablo de desafío, de haber hecho algo tan interesante en términos sociológicos, en términos de cultura, eh, el aporte de Dorindo Cárdenas. Una pieza como Revolcón en Llano de Piedra, que es impresionante, ¿no? Que recoge las vivencias de los bailes en Llano de Piedra y que lo lleva como una copia a la música. Revolcón en Llano de Piedra para la Santa Rosa. Así canta Dorindo Cárdenas en esta pieza. Y ese vínculo con los colombianos también le permite tocar Manizaleña, la 15ª feria de Manizales, así va diciendo. Tengo entendido que es una canción colectiva, que, que así como Alfredo Gutiérrez lleva a Colombia 15º festival y se vuelve un éxito, Dorindo en Panamá toca Manizaleña, que también es vital, que es otra pieza importante. Las piezas de Dorindo Cárdenas, algunas de ellas, como 15º festival, están entre las mejores 100 interpretaciones de música de acordeones, no de Panamá, de América Latina. He escuchado decir que la composición de Dorindo, el solitario, a especialistas, es una pieza genial. Gente que sabe mucho de música me plantean que esa es una pieza icónica, increíble, El solitario de Dorindo Cárdenas. El pueblo acoge a Dorindo porque Dorindo es pueblo, y entonces se divierte con su música, canta con Dorindo Cárdenas y su conjunto, se enamora con la música de Dorindo Cárdenas, que uno podría decir que Dorindo es el gran casamentero de los años 50, 60, 70. Mucha gente se enamoró escuchando la música de Dorindo Cárdenas. ¿eh? Eh, y esas cosas son importantes. Eh, el pueblo se reconoce en los cantos interioranos de Dorindo Cárdenas. Es importante. Bien, vamos a seguir conversando sobre Daniel Dorindo Cárdenas, agradeciendo a Digna Martínez, a Digna Raquel Saavedra, Víctor Escobar, Aileen de la Cruz, Damaso Moses, que están en Ágora de Azuero, porque estamos aquí en esta tertulia hablando de Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez. ¿Qué hace falta? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos a esta altura. ¿no? Porque decir que no ha recibido reconocimiento es mentir. Eh, pero creo que faltan otras cosas ligadas a Dorindo Cárdenas. Alguna gente ha escrito sobre Dorindo, pero falta la historia oficial de Dorindo Cárdenas.
que no la tenemos. Hace falta un libro autorizado por Dorindo Cárdenas que sea su historia, la historia verdadera. Porque mucha gente como sucede siempre con los grandes ídolos, con los grandes personajes en la historia, la gente le va añadiendo cosas, van creando anécdotas, le van añadiendo cosas, como uno lo ve en el caso de Belisario Porras, uno lo ve en el caso de Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, y uno lo ve en el caso de Dorindo. Pero la memoria de Dorindo necesita la historia verdadera de él, contada por Daniel Dorindo Cárdenas. Y aquí voy a plantear algo que me parece que es urgente hacer con Dorindo Cárdenas. Y que ese libro puede surgir de eso. Es importante que sentar en un estudio de grabación a Dorindo Cárdenas con todo el tiempo del mundo, filmarlo, grabarlo simultáneamente y reconstruir toda su historia, todo lo que él quiera hablar, todo lo que él quiera decir, y que esas personas que le vayan a entrevistar le hagan las preguntas respectivas. Y que ese texto sea un fiel reflejo de la vida de Dorindo Cárdenas. Porque hemos visto en este país, a veces con algunos personajes, porque esa es la historia oficial. Es como lo que estamos planteando también para el Festival Nacional de la Mejorana. Hay que escribir el libro de la historia oficial del Festival Nacional de la Mejorana, avalado por la gente del patronato, aprobado. Es decir, esta es mi historia. Todo lo que no esté aquí no es oficial. Usted podrá escribirlo, podrá decirlo, pero no es oficial. Entonces, eso hay que hacerlo con personajes nacionales, con personajes de la envergadura de Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez. Hay que recopilar sus canciones. Es un trabajo que podría hacer la universidad con la autorización y el respeto a los derechos de autor y toda esa cosa. ¿Ah? Pero tiene que haber un banco musical de Dorindo. Desde la primera vez, desde la primera pieza. Ahora, el amigo Alcibiades Cortés me envió hace poco una grabación de los discos Gresha, increíble, de Dorindo Cárdenas, de la autoría de Dorindo Cárdenas, pero interpretada por un músico chiricano. Festival de la Mejorana, así se llama. Nadie canta, solamente hay Saloma. La Saloma de Juanita Ríos, la Alondra Chitreana, ya fallecida. Es una interpretación que la similitud entre esa grabación y el estilo de la música del tiempo de Gelo, que es lo que uno puede ver allí. Dorindo tiene que ser estudiado por especialistas en música, gente que sepa teoría musical y que pueda trabajar eso. Porque así como es importante que los músicos nuestros estudien la música clásica, es importante que sigan el ejemplo de Chalo Brenes, doctor en música en Alemania, que estuvo ligado a las cuestiones folclóricas, el hombre de la música de la cucarachita mandinga y tantas otras cosas, el hombre que le pone música a los poemas de Danela,
Dora Pérez Zárate. Necesitamos esos estudios de Dorindo, profundizar más en su época, estudiar más los acordeonistas que estuvieron antes. Porque a veces yo me encuentro con gente que dice, no, pero es que antes de Dorindo hubo fulano, sí, no cabe la menor duda. Y aquí cabe un adagio que dice que padre no es el que los engendra, sino el que los alimenta. Eh, Hay que reconocer a esos acordeonistas simultáneos de Dorindo o previos a Dorindo, pero Dorindo es el ícono. Yo creo que eso hay que decirlo bien claro en este país, ¿ah? Sin celos de ninguna naturaleza. Los músicos panameños tienen que reconocer que Dorindo Cárdenas es la figura cumbre del acordeón panameño. Y eso lo dirán los libros de historia futuro. Yo estoy segurísimo de eso, de que eso es importante. Por eso yo decía la necesidad de reconstruir esa vida de la propia voz de Dorindo Cárdenas y con eso armar el texto oficial de la vida de don Daniel Dorindo Cárdenas. Amigos, Daniel Dorindo Cárdenas es una figura que hemos tenido hoy aquí para hablar. Rosa Cortés Espín dice totalmente de acuerdo allá en Canadá. Eduvige Barahona, muy de acuerdo con usted, hace falta la historia verdadera de Dorindo Cárdenas contada por él, filmada y en libros. Hay que preservar. Yo soy de los que creo que nosotros, como el caso de Zárate y otros, Pedro Goitía Meléndez, para hablar de cuatro azuarenses brillantes, hay que escribir sobre eso. Porque la gente nuestra que nazca en el 3600 debe saber que aquí hubo un hombre llamado Daniel Dorindo Cárdenas y esa música debe estar para esa época, guardada para los estudiosos de aquella época, puedan hacer las comparaciones importantes. Flor de María Mimia Bernal dice, excelente sugerencia, Dorindo se lo merece. Gloriver González dice, muy cierto, por amor a su vivencia, ya lo habíamos dicho. Víctor Vergara, Nachito Venga interpretó ese tema, profesor, exactamente. Nacho Vega es al que yo me estoy refiriendo. Una grabación impresionante de la, creo, y en esto lo hemos conversado con el amigo Alcibiade, y eso habría que conversarlo con Dorindo. Me da la impresión que es la primera pieza dedicada al festival, pero se los digo con reserva, porque necesitamos investigar mucho más ese tema. Agradezco a Héctor Peña. Edwige Barahona vuelve a escribir, dice, los proyectos de la historia y el Banco Musical de Dorindo Cárdenas serían muy pertinentes para el nuevo Ministerio de la Cultura. Ojalá que de una vez por todas en este país hagamos lo que tenemos que hacer en la cultura. Que la cultura no sea, qué sé yo, no esté en el último vagón del tren. Eso es urgente hacerlo. Saludos a la prima Nelly Montesa, a Francisco Rey Domínguez y a tanta gente buena que siempre está aquí, a Gira Sáez, entre otras personas, Enis Espino, entre otros. El tema de hoy, Daniel Dorindos Cárdenas Gutiérrez. Le invito para el próximo programa, donde tendremos otra temática para compartir, para que ustedes también escriban en el muro, escriban como Soraya Ballestero, como Alberto Velázquez,
y otra gente, Emilia Iturralde, que están siempre acá. Muchas gracias por mantenerse aquí y será hasta la próxima.